Ok, ahí comenzamos a grabar lastimosamente apenas después de 30 minutos. Pero bueno, repito. Entonces, si el F calculado es mayor que el F de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? La hipótesis nula de igualdad de las medias. ¿Ya? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula de igualdad de las medias, lo que estamos diciendo es que sí hay diferencias estadísticamente entre tratamientos. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser la otra hipótesis nula que podemos rechazar? Y que tiene el mismo sentido, tiene la misma connotación y tiene la misma explicación. ¿Alguien me puede responder a cuál hipótesis nula podemos rechazar? Porque el análisis de varianza lo habíamos planteado en términos de igualdad de medias, ¿cierto? Que la hipótesis nula era que las medias sean iguales. Pero el análisis de varianza también lo podemos plantear en términos de ¿qué? En un diseño completamente al azar. ¿De la hipótesis alterna? No, propiamente porque la hipótesis alterna uno la acepta es cuando rechaza la hipótesis nula. ¿Vale? Pero gracias por su observación. ¿De qué otra manera podemos plantear esa hipótesis nula en un análisis de varianza? Miren, acá la tienen. Lo voy a mostrar. Se puede escribir la hipótesis nula como igualdad de medias o también como ¿a qué es equivalente? Muchachos, ¿qué es tau sub i o tau sub 1? ¿Igualdad de tratamientos? Se puede... Ese es el efecto del tratamiento. Es el efecto, ¿vale? Y ese efecto o esa hipótesis nula está en términos de ¿qué? De que el efecto de los tratamientos es igual a... 0. A 0, ¿vale? Sí. Entonces, estamos diciendo, entonces, que si el F calculado es mayor que el F de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? La hipótesis de igualdad de las medias o la hipótesis de que el efecto de los tratamientos es igual a 0. Si yo digo que el efecto del tratamiento 1 es igual al tratamiento 2 y es igual al tratamiento K y es igual a 0, estoy diciendo que no hay efecto de los tratamientos, ¿cierto? Esa es la hipótesis nula. Pero si F sub 0 es mayor que el F de la tabla, estoy rechazando esa hipótesis nula. Entonces, ¿a qué conclusión llego? ¿Alguien me puede decir? Si yo rechazo la hipótesis de que los efectos de los tratamientos es igual a 0, ¿cómo puedo expresar eso? Que hay al menos un tratamiento diferente. Correcto. Que por lo menos hay un efecto que es diferente de 0. Y lo que estoy diciendo, entonces, es que si hay un efecto significativo de los tratamientos sobre la variable de respuesta. Por lo menos existe un tratamiento diferente de 0. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahí entonces, muchachos, es que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos y sí hay un efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta. Hasta ahí llega el análisis de varianza. Es decir, por lo menos un tratamiento es diferente de 0. Yo sé que hay un tratamiento que tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. La cuestión es que el análisis de varianza está basado o está
expresado solo en términos de que si hay diferencias o si hay efectos, ¿vale? En este caso yo estoy diciendo si F sub 0 es mayor que el F de la tabla, si hay diferencias entre tratamientos o si hay un efecto significativo de los tratamientos. La cuestión es que el análisis de varianza no tiene la capacidad de saber cuáles son diferentes de esos tratamientos de unos con otros. Él sabe que hay diferencias entre tratamientos. Él sabe que un efecto de ellos es por lo menos diferente de 0. Pero el análisis de varianza no tiene la capacidad de saber cuáles son diferentes entre sí y cuáles no. Entonces, para esas cosas, vamos a ver un tema a continuación que se llama las pruebas de rango múltiples, ¿ya? Las pruebas de rangos múltiples nos ayudarán a descubrir qué efectos o qué tratamientos son diferentes entre sí y cuáles no, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces habíamos dicho que si el F calculado se sale o es mayor de la F de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Hay un estadístico, un estimado que es el p-value, ¿no? Ustedes lo pueden consultar. Si el valor de p o el p-value está dentro de ese nivel de significancia, ¿no? Es decir, estoy dentro del margen de error, entonces yo puedo rechazar también la hipótesis nula si el valor de p es menor que el nivel de significancia, ¿vale? ¿Y por qué puedo rechazar la hipótesis nula? Porque estoy dentro del margen de error. Si mi valor de p está dentro del margen de error del nivel de significancia, acuérdense que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, de rechazar la hipótesis nula, a pesar de que la hipótesis nula era verdadera, ¿ya? Entonces, si el valor de p es menor que el nivel de significancia, yo puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, rechazar la hipótesis nula de igualdad de las medias o de que los efectos de los tratamientos es igual a 0. Bueno, entonces miren, esta es la tabla NOVA que les había mostrado. En una columna están las fuentes de variabilidad, los tratamientos, el error y la variabilidad total. La suma de cuadrados, entonces sería la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error, y la suma de estos dos valores es igual a la variabilidad total o a la suma de cuadrados total. ¿Cuántos grados de libertad tengo en los tratamientos? K-1. ¿Cuántos grados de libertad tengo en el error? N-K. ¿Y cuánto es K-1 más N-K? N-1. K con K se anula y entonces queda esta suma igual a la media de los cuadrados, como habíamos dicho, u otros autores prefieren decir los cuadrados medios de los tratamientos es la variabilidad o la suma de cuadrados de los tratamientos dividida entre los grados del error. Y la media de los cuadrados del error es la suma de cuadrados del error dividida entre los grados del error, que son N-K. Con estas dos medias de los tratamientos y del error, calculamos el valor de F como el cociente entre la media de los cuadrados de los tratamientos y la media de cuadrados del error, y ese valor miramos cuál es la probabilidad que el F de la tabla sea mayor que el F calculado. Y esa probabilidad es lo que llamamos la significancia observada o el valor de P, ¿vale? Entonces el valor de P es la probabilidad de que el F de la tabla sea mayor que el F calculado. Y esa probabilidad se llama significancia observada o valor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio a ver cómo les va, ¿no? A ver si puedo compartir aquí algo.
A ver, de pronto. Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Por favor. Profesor, ¿dice tabla ANOVA? O Bueno, entonces, si quieren, cópienlo. Ustedes pueden copiarlo ahí. Profe, es que está todavía en las en diapositivas. tabla ANOVA. ¿Ah? Está en las Tabla diapositivas. ANOVA. Estoy en Diapositivas. las diapositivas. Vamos a cambiar de pantalla, ¿vale? Vamos a ver si pueden ver esto. Listo. Ahí ya tienen una muestra de un parcial, ¿vale? Este es el primer parcial, ¿no? Entonces dice así. ¿Alguien lo puede leer para comprobar que me están viendo? ¿Están viendo el examen? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Facultad de Ingeniería Agroindustrial, primer parcial de diseño de experimentos. Nombre del estudiante. Primero, se hace una investigación sobre la efectividad de unos biocidas insecticidas naturales utilizados para combatir la pulguilla. Es que está muy pequeño. La pulguilla de la papa. Para ello, cada biocida se aplica en un grupo de 100 pulguillas y se cuenta el número de insectos muertos. El resultado se expresó como porcentaje de pulguillas muertas. En el estudio se realiza 6 ensayos por cada biocida. Los resultados del análisis de variancia obtenidos se muestran a continuación. Tabla ANOVA. Fuente de variabilidad entre grupos tratamientos, intragrupos error y el total. ¿La tabla también la leo, profe? Bueno, entonces les comento, les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen la posibilidad de copiar este pantallazo? Sí. Profe, ahorita yo estoy copiando el problema. ¿Lo está copiando a mano o lo copia, digamos, con el... Sí, profe, a mano. A mano. Bueno, si quiere, cópielo a mano, todos, por favor. O los que quieran también pueden hacer una impresión de pantalla, ¿cierto? Lo copian y lo pegan en su hoja. ¿Vale? ¿Les parece? Entonces, como quieran, pueden hacer el pantallazo, lo imprimen en su archivo, lo guardan en su archivo de diseño de experimentos, lo copian y entonces, ¿qué les voy a pedir? Que se pongan de acuerdo, preferiblemente entre los grupos que venimos trabajando, ¿vale? Hay unos grupos que ya están establecidos para diseño de experimentos, casi todos están ya con sus grupos, ¿no? De manera que pueden trabajar en grupo, ¿sí? Pueden trabajar fuera de Zoom y entonces en una hora, eh, damos los resultados. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es organizar su tabla, ¿no? De los biocidas. Entonces tienen que ver cuántos biocidas habían, ¿correcto? Hacer su tabla y más o menos determinar cuántos datos tenían por cada tratamiento, hacer el análisis de varianza, ¿no? Aplicar las fórmulas que tienen ahí y calcular todos los pasos que hemos venido haciendo para el análisis de varianza. Es decir, primero, suma de cuadrados total o variabilidad total, ¿cierto? Segundo,
Suma de cuadrados debido a los tratamientos o covariabilidad debido a los tratamientos. Y tercero, calcular la variabilidad debida al error, ¿correcto? Entonces ustedes me dicen, me completan, entonces cuáles los cuadrados medios, tanto de los tratamientos como del error, y completan la tabla ANOVA, calculan su F y calculan el F de la tabla, ¿ya? Entonces comparan el F calculado con el F de la tabla, y entonces me dicen luego de eso si hay diferencias estadísticamente significativas entre la efectividad promedio de los biocidas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, ese es otro. La segunda no la podemos hacer todavía. A ver. Hagamos la primera parte. ¿Listo? La segunda parte la hacemos. La segunda parte la hacemos con el tema que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, para esta primera parte, yo creo que no necesitan más de media hora. Entonces, si son las 9:48, nos vemos a las 9, ¿y qué? Perdón, a las 10. Nos vemos a las 10:18, ¿les parece? Entonces nos vemos a las 10:18 y solamente tienen que llenar esta tabla, ¿vale? No es quiz, es solamente un taller en el que van a practicar lo que aprendieron sobre análisis de varianza y me dicen cómo se completa esa tabla. Es sencillo realmente. Entonces, nos vemos en media hora, ¿ok? ¿Está claro? Alzan la mano, por favor. ¿Alguien tiene una duda que quiera comentarla? Bueno, nos vemos en media hora, ¿ok? Ya nos vemos entonces, muchachos. Bueno, profe. Que esté muy bien. Bueno, profe. Listo, ya estamos grabando y vamos a ver quién está por fuera. Ángela, Mario, ¿ya? ¿Ya entraron? Karen, ¿listo? Sí, profe, gracias. Bueno, pues volvamos acá a las diapositivas, ¿no? Bueno, habíamos dicho de... Me perdí aquí la pantalla a mí, ahora. Bueno,
¿Están viendo esta pantalla de la tabla Nova? Muchachos, Sí, ¿la profe. ven? Sí, eso se ve. Bueno, entonces miren que completar la tabla Nova solo resulta de estas ecuacioncitas que hemos visto, ¿no? O sea, solo es tener en cuenta estas ecuaciones. Por ejemplo, que la media de los cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de los tratamientos dividida entre K-1. Por lo tanto, la suma de cuadrados de los tratamientos sería la media de los cuadrados de los tratamientos por los grados de libertad, que era K-1. Y eso es lo que hacemos aquí, en este lado. ¿Ya? ¿Dónde está la otra pantalla? Aquí. Aquí. Entonces aquí solamente era despejar la suma de los cuadrados. Entonces, la suma de los cuadrados era 2 veces la media era 2 veces la media de los cuadrados. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, hasta ahí está claro. O sea, eso no creo que haya problema o hay alguien que no haya entendido de dónde salió la suma de los cuadrados. Solo fue despejarlo, ¿no? Profe, ¿podría explicarlo? La verdad yo no entendí. De esta ecuación, tenemos la media de los cuadrados, ¿cierto? ¿Ahí la está viendo? Profe, se está mirando el documento, nada más. A ver. El de Word. Ya. ¿Ahí ya? ¿Ahí ya la ve? Sí, señor. Bueno, ¿yo qué datos les he dado? Le di la media de los cuadrados, esa la tienen, ¿cierto? Señorita, me responde, ¿la media de los cuadrados la tiene? Sí, profe. ¿Cuánto vale? 148.167. Correcto. ¿Tiene los grados de libertad de los tratamientos? Sí. ¿Cuántos? 2. Correcto. Tiene 2 grados de libertad, ¿cierto? O sea, que ¿cuántos tratamientos tiene? 2. Perdón, 1. ¿Cuántos tratamientos tiene si K-1 es igual a 2? 3. Correcto. Si tengo 3 tratamientos menos 1, tengo 2 grados de libertad. Es decir, lo único que les he pedido yo es despejar de estas formulitas los valores para completar la tabla Nova. No es más. ¿Ya? No he hecho nada más. O sea que de estas formulitas yo he despejado cuál es la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Cuánto es la suma de los cuadrados de tratamiento? La media de los cuadrados por los grados de libertad. ¿Vale? ¿Cuánto daría eso? Señorita. Sí, profe, ahí ya da los 296.33. Correcto. Entonces ya tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la suma de cuadrados debido al error? Profe, al total se le restaría. Por Correcto. diferencia. Al total, yo le resto ¿qué? La suma de cuadrados debido a los tratamientos. Porque recuerden que la variabilidad o la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Entonces, ¿cuánto es la suma de cuadrados del error? 795,66. 795,66. 66. Vámonos, ¿no? 795,67. Entonces, ahí completo la otra parte. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cuántos grados de libertad totales tengo?
17. 17. 17, ¿vale? Serían 2 de los tratamientos más 6. Este 17 también lo podemos calcular como n menos k, ¿cierto? Acuérdense que los grados de libertad... Perdón. Los grados de libertad totales es igual a n menos 1, ¿no? O sea, ¿cuántos ensayos se hicieron? 18. 18. 18 ensayos se hicieron. Porque tengo 17 grados de libertad. ¿Cuántos, cuántos ensayos se hicieron por cada biocida? Seis. Por cada biocida se hicieron 6 ensayos. Entonces sería 6 ensayos menos 1, 5. Por el número de observaciones, que es lo que necesito saber, y eso sería igual a 15, ¿no? Acuérdense que los grados de libertad del error, vamos a ver aquí, los grados de libertad del error eran n menos k, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos grados, cuántas observaciones tengo totales? 18, ¿cierto? ¿Y cuántos tratamientos tengo? 3. 18 menos 3 da 15. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tengo 15. Entonces queda claro que son 18 ensayos o observaciones, son 3 tratamientos y 6 ensayos por cada tratamiento. Eso fue lo que hicimos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería la media del cuadrado de vida al error? ¿Cuánto? ¿Cuál es la media del cuadrado de vida al error? ¿Cuánto, muchachos, por favor? 53.04. 53.044. 52.044. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el valor de F? ¿Cuál es el F calculado? ¿Cuánto? 2,79. Pues sería 148.667 dividido 53.044. ¿Cuánto me dice? 2,79. Correcto. 2,79. ¿Vale? Que es el resultado de dividir la media del cuadrado de los tratamientos entre la media del cuadrado del error. ¿Y cuánto les daría el F de la tabla? Que es como lo más complejo aquí. ¿Cómo haremos para ese? El F de la tabla estaba en función de ¿quién? Del nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia, muchachos, para nuestro curso? 5%. 5%, ¿vale? 5%, o sea, 5 dividido 100 es 0,05. ¿Cuántos grados de libertad en el numerador? 2. ¿Cuál es el numerador? El de los tratamientos. Los tratamientos. Correcto. Entonces, ¿cuántos grados de libertad? 2. 2. Muy bien. ¿Cuántos grados de libertad en el denominador? El del error sería 15. Correcto, son los del error, serían 15. ¿Cuánto da el F de la tabla? 3,68. ¿Todos quieren, por favor, ir a la tabla? A ver, vamos a ver si la puedo sacar aquí. Vamos a ver si la puedo sacar. Vamos al curso. Vamos a ver la tabla. 3,68.
Vamos a la tabla F, muchachos, todos, por favor. Vamos a ver si tengo aquí la tabla F. Vamos a ver si tengo la tabla F. Tabla F está aquí de última, la tabla 4 dice, ¿no? Tabla 4. Miren, la tabla F. ¿La están viendo? Entonces, ¿cuántos grados de libertad en el numerador? 2. 2. Aquí miren. Estamos en B1 igual a 2. ¿Y el denominador? ¿Cuántos grados de libertad? 15. 15. Aquí nos da, aquí me da 368. ¿Alguien me dice si tengo algún error? ¿Cuánto les dio a ustedes? Está bien, profe. ¿Ah? Lo mismo. 368. 368. Ujú. Estamos bien, ¿no? No cometamos ningún error. Entonces, aquí aparentemente, y si no hay ningún error, el valor de F es 368, ¿vale? Estamos bien, ¿no? Hasta ahí, ¿cierto? Mi pregunta, muchachos, es, ¿cómo es el valor de F? El F calculado con respecto al F de la tabla. Es menor. Ok, es menor. ¿Y cuando es menor, cuál sería mi conclusión? Que no se rechaza la hipótesis nula. Correcto, así se responde. No se debe rechazar la hipótesis nula. Y entonces, ¿a qué conclusión práctica e ingenieril llegamos? Que no hay diferencias entre la efectividad de los biocidas. Que la media del porcentaje de pulguillas muertas de los biocidas es igual. Por lo tanto, el efecto de los biocidas es igual y no hay diferencias estadísticamente entre los biocidas respecto a el porcentaje de pulguillas muertas. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la variable de respuesta que ustedes encuentran en el enunciado del problema? ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Qué es lo que se midió? ¿Qué es El la número de característica? pulguillas muertas. ¿Ah? El número de pulguillas muertas. Correcto. Lo que se midió fue el porcentaje de pulguillas muertas. Eso que se midió es la variable de respuesta. ¿Vale? ¿Cuál es el factor de interés? El factor de estudio. Recuerden que estamos en un diseño unifactorial, que es un diseño completamente al azar. ¿Cuál es nuestro factor de interés? La capacidad de los biocidas de matar pulguillas. Correcto. Entonces, dicho de otra manera, para simplificarlo un poquito, nuestro factor de interés o de estudio son los biocidas, ¿vale? ¿Cuántos biocidas hay? ¿Cuántos biocidas tenemos o se probaron? 3, profe. Tres 3. nomás, ¿vale? Entonces, nuestro factor de interés o de estudio son los biocidas, porque los biocidas son los 3 biocidas estudiados, son los 3 tratamientos estudiados. Ese es el factor de interés. Recuerden que como estamos en un diseño completamente al azar, los diseños
completamente al azar, en bloque, esos son unifactoriales. El único factor de estudio son los biocidas. El único factor de interés son los tratamientos, y en este caso son los 3 biocidas estudiados. ¿Vale? Esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo, mucho más numérico. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Muchachos, ¿están viendo esta pantalla? ¿Qué están viendo en la pantalla, muchachos? Un examen práctico con esa gráfica. Ok, ¿vale? Se está viendo. Este examen práctico con estas graphics es un taller que vamos a hacer con ustedes, pero lo van a hacer manualmente. ¿Listo? Es el mismo ejercicio, pero ya con los datos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a copiar los datos con pantallazo o a mano. ¿Ok? Y lo van a hacer todas las fórmulas para que ustedes aprendan a utilizar las sumatorias, las fórmulas. ¿Ok? Y como ya tienen los datos, espero que les dé adecuadamente las respuestas. Entonces copien estos datos y nos vemos en media hora. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿podría permitir entrar a una compañera a la clase? Ya. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las 11:10 y espero que me calculen la suma de cuadrados con estos datos. Y les voy a pedir un favor. Hagan el cálculo a mano con las formulitas y traten de desarrollar las sumatorias y todo a mano. Y me muestran los pantallazos. Yo las reviso, que están bien hechas. ¿Ok? O si tienen preguntas, pues las resolvemos, ¿no? Entonces tienen 30 minutos para desarrollar de manera manual y luego lo hacemos con StatGraphics, ¿ok? Entonces, adelante, los pueden hacer los mismos grupos, lo pueden hacer individual. Lo importante es que ustedes desarrollen las fórmulas que hicimos del análisis de varianza para esto. Miren que aquí los biocidas los presento como filas, ¿no? Es decir, la fila A, la fila B, la fila C son los biocidas. Lo pueden hacer por columnas, ¿no? Cambiar un poco. Les pido un favor. Lo del día 1 al día 6, considérelo como una réplica, es decir, que se hicieron 6 ensayos por cada biocida. Eso es todo. Porque el día es un factor de bloque que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Okay?
Entonces, en media hora me dan los resultados de lo que es todo el análisis de varianza, ¿vale? Si tienen preguntas, yo voy a estar aquí pendiente. ¿Alguna pregunta para comenzar? Si está claro, alzan la mano, por favor. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya con los datos, ¿vale? Con los datos reales. Y hacemos el mismo análisis de varianza. Y me dicen si da igual o no da igual. ¿Vale? Entonces, media hora para que hagan sus calculitos. O vean, muchachos, hagamos lo siguiente. No lo hagan ustedes. Me van siguiendo, ¿les parece? De pronto nos va mejor. Sí, profe. Sí, profe, mejor. Sí, profe. Entonces hagamos lo siguiente, muchachos. Me van a seguir paso a paso. Es que es muy sencillo, la verdad. A veces prefiero que lo hagan ustedes, pero vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuánto da la sumatoria de los tratamientos del biocida? ¿Cuánto da la suma de los datos del biocida? Profe, me dio 414. ¿Alguien más tuvo otra respuesta? $414. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, eso da. Entonces, la suma del biocida en la notación de puntos, ¿cómo la podríamos llamar? Y sub A punto. Igual, ¿no? 414. Esa sería la suma de las observaciones del tratamiento. 414. ¿Cuánto les da la suma de las observaciones del tratamiento del biocida B? 355. ¿Cuánto? 355. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, Y sub A punto dijimos que es 414. Luego, Y sub B punto, ¿me dicen cuánto? ¿Me repiten, por favor, el dato? 355. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Ahora sí, ¿cuánto vale la sumatoria de los datos del biocida C? Es decir, Y sub C punto. ¿Cuánto? 377. 377. Sí. A mí me salía así, pero no sé si los demás no. Sí, a mí. Eso da. Ahora sí saquemos la media de cada tratamiento. ¿Cuál es la media del tratamiento del biocida A?
Me da 69. 69. ¿Cuánto da la media del biocida B? ¿49.1? Me da 59.16. Correcto, 59.17 prácticamente, pero lo pueden dejar así, 59.16. ¿no? ¿Cuánto da la media del tratamiento o del biocida C? 2,8. 63, ¿no se lo aproxima ahí? Porque No, queda dejémoslo 62,8. 62,83, 8. ¿vale? Sí. Para que nos dé más o menos parecido. Bueno. Entonces, ¿cuánto da la suma de todas las observaciones? Me da 1146. Correcto, 1146. 1146 en la notación de puntos, ¿cómo se denomina? Y punto punto. De punto ¿vale? a punto. Y punto punto es 1146, que es la suma de todas las observaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el promedio de todas las observaciones? O les pregunto, ¿cuántas observaciones tenemos? 3. Observaciones totales, ¿cuántas tenemos? Ah, ¿Cuántos 1146. datos o observaciones tenemos? ¿Cuántos datos ven en la pantalla? 18. 18, ¿vale? O sea que el número total de datos u observaciones es igual a 18. ¿Eso es qué? ¿A qué corresponde la notación de puntos, ese 18? N mayúscula. N mayúscula, ¿vale? N mayúscula es 18. O sea que Y punto punto promedio es igual a ¿cuánto? Me da 63.66. 63.66 o 63.67, como quieran, no hay problema. Aquí solamente es una cuestión de redondeo, yo lo coloco 63,65, ¿vale? Entonces miren que con esos datos ya tenemos todo para hacer el análisis de varianza, ¿vale? Entonces me van a calcular la suma de cuadrados total. ¿Cuánto les da la suma de cuadrados total? Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, ¿vale? Recuerden que tenemos dos formulitas. Una que es... a ver, entonces vamos a calcular la suma de cuadrados total con esta fórmula. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? ¿No sería calcular la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error? Vamos a comenzar siempre en análisis de varianza, comenzamos con el total, ¿vale? Siempre, porque la del error sale por despeje. Entonces comenzamos con la total. Luego la de los tratamientos y luego la del error. Entonces, por ejemplo, Y es 1, 1, ¿cuánto vale?
Es decir, la primera observación del primer tratamiento, ¿cuánto vale? 72, profe. 72, correcto. ¿Ya? Entonces ahí les toca coger 72, sería la primera observación del primer tratamiento. ¿Menos quién? Menos, ¿cuánto? 63.67. Correcto. Entonces seríamos esa diferencia, la elevamos al cuadrado y seguimos con el siguiente término. O sea, el primer término es y sub 1, ¿no? J sub 1. El segundo término sería y sub 1, 2, es decir, J igual a 2. ¿Menos quién? Menos el promedio. Tercer término sería y sub 1, 3, menos el promedio, y así, ¿no? Entonces van sumando esos términos, esas diferencias al cuadrado, y las calculan y me dicen cuánto les da la suma de cuadrados totales por este lado, ¿vale? Háganlo, por favor. Recuerden que I va desde 1 hasta K tratamientos, son 3 tratamientos, y que J va desde 1 hasta N sub I igual 6 observaciones. Entonces hagan esas diferencias, las elevan al cuadrado y las van sumando. Y esa es la variabilidad o suma de cuadrados total. Entonces sería, se las voy a dictar, ¿vale? O alguien que me ayude, que la diga de corrido, por favor. ¿Quién me ayuda? Alguien que la vaya haciendo rápidamente. Entonces sería 72 menos 63, 67 al cuadrado, más 65 menos 63, 67 al cuadrado, más 67 menos 63, 67 al cuadrado, y así. ¿Alguien que los dicte, por favor? Que me siga. ¿Cuál sería el último término de esta sumatoria? El último, por favor. Sería 69 menos 63.67 al cuadrado. Muy bien. Listo. Hagan esa sumatoria de esas diferencias al cuadrado. Esa es la que se llama la varianza total o variabilidad total, que es coger cada término y compararlo con la media. ¿Ya? Esa es la varianza total. La varianza debida a cada una de las observaciones, ¿vale? La varianza debida a todas las observaciones o todos los ensayos realizados. ¿Cuánto les da? Por mi parte estoy haciendo, profe, todavía. Sí, Si sigan. podemos hablar otro momentito. Sigan. Muy bien. Cuando tengan la respuesta, vamos comparando. ¿Vale? 1092. 1092. ¿No? Sí, a mí también me da 1092. Por favor, hagan todas las sumatorias y me dicen cuánto les da, ¿vale?
¿Alguien más que quiera dar otro resultado o el mismo? ¿Están de acuerdo todos? En teoría tenía que darnos 1092, ¿no? ¿Vale? Hagamos la variabilidad. Debido a los tratamientos, ¿les parece? ¿Ya todos la calcularon? ¿Les da 1092? Miren que aquí está la otra fórmula, ¿no? Para la variabilidad total. Aquí está la otra fórmula, comprueben que les da el mismo resultado, es decir, cogen cada observación, la elevan al cuadrado, la van sumando, y al final le restan y punto punto, es decir, y punto punto era 63,67, lo elevan al cuadrado, dividido entre el número total de observaciones. Este valor es una constante, y este valor de acá es una sumatoria de todas las observaciones elevadas al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Camilo Montenegro calculó la varianza total. Camilo Montenegro calculó la varianza total. No, profe, todavía no. Diego Paredes calculó la varianza total. No, profe, todavía no. ¿Alguna dificultad?
por favor, calculen la varianza debida a los tratamientos, ¿vale? Alguien, por favor, de manera voluntaria me expresa la sumatoria. ¿Qué términos va a utilizar, ¿vale? Bueno, alguien por favor que exprese la sumatoria, ya sea Yo, con la profe. Sí, aquí le puedo decir. Bueno, lo primero pues que hice fue n sub i, que sería el número de observaciones o de repeticiones que se hacen por cada una de de los tratamientos, pues como es una constante en todos, que es igual a 6, lo saqué fuera del operador suma, ¿sí? Muy Perdón, bien. un momento. Correcto. Listo, profe. Entonces, bueno, como lo saqué por fuera, ese lo tengo ahí apartadito y en el interior pues simplemente queda la fórmula que ya aparece, que es y sub, bueno, y promedio sub i punto menos y punto punto promedio, ¿no? O medio, no sé. Correcto. Entonces, los valores de eso serían, en el primero sería 69 menos 63.67 al cuadrado. Muy bien. Más, permítame, yo reviso aquí, más 59.17 menos 63.67 al cuadrado. Correcto. Y más 62.83 menos 63.67 al cuadrado. Correcto. La sumatoria esa, ya le digo cuánto me da, permítame un segundo. La sumatoria me da 49.36 y al multiplicarla por 6, que el que habíamos sacado fuera del operador, me da 296.187. 296.187, que es muy parecido al que nos daba en el otro ejercicio. que es el valor, que habíamos obtenido en la otra, en esta tablita, ¿cierto? 296.33. Hay unos decimales ahí que es normal, ¿correcto? Entonces, claro, ya tenemos, muchas gracias, ¿no? Ya tenemos la suma de cuadrados total, tenemos la suma de cuadrados debido a los tratamientos. Por diferencia, entonces ya sacamos la varianza debida a ¿quién? Al error. ¿Y cómo se llama esa varianza? La debida a la variabilidad dentro de, ¿ya? Dentro de, que es igual a 795.66. Y de ahí ya sale los valores del cuadrado medio de los tratamientos, la media de los cuadrados debido al error, sale el F y el F de la tabla. ¿Vale? ¿Listo? Entonces les pido el favor que cada uno lo haga a mano, lo haga en su casa y practique estas formulitas, de manera que no tenga ningún inconveniente en el examen. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacerlo con StatGraphics. ¿Les parece?
Bueno, muchachos, les pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Profesor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí lo que estoy haciendo es yéndome a StatGraphics, ¿vale? Entonces van a abrir el icono de StatGraphics y vamos a hacer el ejercicio con StatGraphics, ¿ok? ¿Están viendo mi pantalla? Profesor. ¿Sí me ven? Al menos yo Bueno, sí. entonces aquí en StatGraphics vamos a elaborar una columna por cada biocida, ¿les parece? Y alguien que me colabore con los datos, por favor. Entonces yo me ubico aquí. ¿Sí ven dónde estoy ubicado? Sí, profe. Entonces aquí donde estoy ubicado dice columna 1, le doy doble clic y en doble clic le voy a colocar biocida A. ¿Listo? Ese biocida A va a contener unos datos. Esos datos van a ser numéricos. ¿Ok? Entonces le coloco aquí tipo numérico. Le doy a aceptar. Acá en la columna 2 hago lo mismo. Le doy biocida 2, biocida B. Digamos todo. Biocida B. Y el tipo de dato que vamos a colocar es numérico. ¿Por qué? Porque el dato es un porcentaje de pulguillas muertas. Entonces le doy a aceptar. Y aquí en columna 3 hago lo mismo. Le doy biocida C. Y es numérico. Igual. ¿Vale? Entonces ya coloqué mis 3 biocidas. ¿Todos me siguen? Y por favor, alguien que me colabore con los datos. Los datos del biocida A. ¿Me los dicta de corrido, por favor? 72, 65, Si me equivoco, 67. me avisan. A ver, 72, 65, 75, 62 y 73. Tenemos 6 datos 73. del biocida A. 73, profe. Muchas gracias. Biocida B. 55, 59, 68, 70, 53 y 50. ¿Están correctos? ¿Correctos los datos? Sí, profe. Biocida C. 64, 74, 61, 58, 51 y 69. Listo. Entonces, miren, lo que yo hice fue pasar... Profe, dígame. profe, qué pena interrumpirlo. Verano, pues no sé, yo ahorita estaba abriendo mi StatGraphics y me dice que ya no hay licencia. Y pues esa fue la que nos dio la U, no sé si a los demás les pasará. Sí, profe, a mí también me pasó lo mismo con la licencia que me dio la U. También. ¿Están sin licencia? O sea, sale un aviso, profe, como que su periodo ha terminado, algo así. Ya.
Sí, profe, por lo que estoy preguntando a varios compañeros les está pasando lo mismo. No sé qué podríamos hacer ahí. ¿Qué podríamos hacer ahí? La única... por un lado, les pido el favor que se acuerdan al link que les di en WhatsApp, que descarguen su StatGraphics nuevamente, ¿vale? Hagan nuevamente el proceso de instalación. Tienen que hacer nuevamente el proceso de instalación porque seguramente ya se venció la licencia, pero no creo que sea tanto el problema de que se haya vencido la licencia, sino que el periodo de trabajo del semestre se haya cancelado porque el semestre lo terminábamos, diga usted, por decir algo, el 6 de agosto, ¿sí me entienden? Entonces ese era el periodo del semestre, entonces con paro y todas esas cosas, el semestre se ha ido prolongando, pero les toca ponerse en contacto con el COES o instalarlo simplemente nuevamente, ¿vale? Yo les di el link con ese... Profe, pero al instalarlo nuevamente, también les va a pedir como el correo institucional, porque es mediante el correo, y les va a decir que ya le dieron su versión demo. Sí, hagamos eso por ahora, ¿no? No sé si de pronto tengan posibilidad algunos estudiantes de reunirse. Lo importante es que vean en este momento mi pantalla, ¿vale? Profe, ¿Sí ven, profe. sí ven mi pantalla, Sí. ¿no? Entonces, como están trabajando con mi pantalla, pues traten de seguirme, tomar los apuntes y solucionarlo antes de la próxima semana, ¿vale? Porque la próxima semana, como tenemos examen, entonces sería conveniente que desde hoy en la tarde hablen con el COES para que les permita instalar su StatGraphics en su computador, ¿no? Yo Profe, les di yo ya el lo link. activé ahorita. O sea, Dígame. solo deben colocar el que es el correo institucional y ahí les llega un código de activación y ya. Ahorita lo activé. Ah, qué bueno. Qué bueno. Para ¿Quién que hagan estaba lo mismo comentando? pues los compañeros. ¿Kevin? Sí, señor. Bueno, entonces Kevin les da la información nuevamente, por favor. Nuevamente nos repite su... O sea, solamente deben ingresar otra vez el correo institucional y el paso 12 es que es eh, solicitar un código. Y ahí les llega al correo, les llega ese código de activación. Profe, Listo. estoy haciendo eso. ¿Será que nos puede regalar unos 5 minuticos mientras hacemos eso para no atrasarnos? Vale, háganlo, háganlo. Háganlo. 5 minutos. Bueno, ¿están viendo la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe. Todos ven la pantalla, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos los datos. Entonces mire que
que acá pues están todos las pestañas de archivo, editar, graficar, describir. Este describir lo utilizamos en el análisis descriptivo, la estadística descriptiva de los datos. Comparar, podemos utilizarlo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a comparar 3 biocidas. Entonces, démosle comparar, ¿no? En este caso tenemos 3 muestras, ¿vale? Entonces, como tenemos 3 muestras, le podemos colocar aquí varias muestras. Comparación de varias muestras. Y le vamos a decir que vamos a entrar los datos por columnas, ¿ya? Porque hay otra forma que no es por columnas, sino por filas. Y lo podemos hacer igual. Entonces vamos a entrar los datos por columnas, ¿vale? Múltiples columnas de datos. Le damos a aceptar. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar 3 biocidas. Le doy doble clic a cada uno y voy introduciendo los 3 datos de los 3 biocidas. Biocida A, biocida B y biocida C. ¿Hasta ahí me copian todos? Y le damos a aceptar. Sí, profe. Pues mire que aquí yo puedo sacar todos los resúmenes estadísticos, todo. Le voy a decir que me calcule todas las gráficas, todos los análisis, todas las tablas. Tablas y gráficos, todos. Y le damos a aceptar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en cada uno de ellos? Vamos a coger la primera tablita, la de su lado izquierdo, digámoslo así. Dice comparación de varias muestras. Entonces, la muestra 1 es el biocida A, la muestra 2 es el biocida B y la muestra 3 es el biocida C. Dice que la muestra 1 tiene 6 valores, el mínimo es 62 y el máximo 75. La muestra 2 tiene 6 valores, el mínimo es 50 y el máximo 70. Y la muestra 3 tiene 6 valores, el mínimo es 51 y el máximo es 74. ¿Vale? Entonces dice, este procedimiento compara los datos en 3 columnas del archivo de datos actual, realiza varias pruebas estadísticas, gráficas para comparar las muestras. La prueba F, que es la que nosotros utilizamos, en la tabla NOVA determinará si hay diferencias significativas entre las medias. Si las hay, es decir, si hay diferencias significativas entre las medias, las pruebas de rangos múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes unas de otras. Si le preocupa la presencia de valores atípicos, ¿se acuerdan los outliers o datos anómalos? Puede elegir la prueba de Kruskal-Wallis, la cual compara las medianas en lugar de las medias. Las diferentes gráficas le ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza. ¿Vale? Muchachos, les voy a dejar una tarea para que la tengan en cuenta. ¿Ya? Nosotros habíamos visto unos principios del diseño de experimentos que tenían que ver con la repetición, con la aleatorización y con el bloqueo, ¿vale? Búsquenme cuáles serían las violaciones de los supuestos en el análisis de varianza, ¿vale? ¿Cuáles violaciones de qué supuestos? O cuáles son, dicho de otra manera, cuáles son las suposiciones o asunciones que hacemos en un análisis de varianza, ¿vale? ¿Cuáles son esas? Entonces, ustedes me lo pueden investigar, cuáles son las asunciones que se hacen en todo análisis de varianza. Les doy una idea. Tiene que ver con la independencia de los datos, tiene que ver con la aleatorización de los datos, tiene que ver con la normalidad de los datos y ese tipo de supuestos, ¿vale? Entonces, para que los investiguen y en algún quiz yo les pregunto, o en el examen les pregunto cuáles son los
supuestos en el análisis de varianza. Bueno. Entonces, miren, aquí está el resumen estadístico. Dice que hay 6 observaciones o 6 datos por cada biocida. Aquí está el promedio, que es el promedio que nosotros tenemos. Por ejemplo, Y sub A punto es 69. Es este, ¿no? Y sub B punto es 59.1617. Y Y sub C punto promedio es 62.83. Aquí está la desviación estándar de cada uno, está el coeficiente de variación, está el valor mínimo y está el valor máximo. Unas preguntitas que les puedo hacer sobre este cuadrito tiene que ver con esos supuestos y con esas cosas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ustedes con respecto al sesgo y la kurtosis, ustedes me pueden decir si los datos del biocida A, del biocida B y biocida C son normales, teniendo en cuenta el sesgo y la kurtosis. ¿Cuál es el valor de sesgo que podemos aceptar para considerar como condición necesaria, pero no suficiente, que son normales? ¿Cuáles valores de sesgo y cuáles valores de kurtosis? Eso lo vimos, creo que la primera... Ah, no. En lo de sesgo igual a 0. En lo de sesgo igual a 0, si no mal recuerdo. Para que sea una tabla simétrica o normal. Una gráfica. Simétrica. Pero ¿qué rango podemos escoger para considerar que el sesgo y la kurtosis es normal? ¿Desde qué valor hasta qué valor? Bueno, lo averiguan, ¿vale? Yo se los había dado, debe estar en sus apuntes. Entonces, el valor de sesgo debe estar entre un valor de ¿cuánto? ¿Alguien me dice? ¿Alguien se acuerda? ¿No es de -2 y 2? Eso, -2 y 2, ¿vale? Si está el sesgo y la kurtosis entre -2 y 2, digo, bueno, parece ser que los datos son normales. Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué necesitaríamos para saber si son normales? Pues aplicar una prueba de normalidad, ¿ya? Como les enseñé la otra vez, que era la prueba de normalidad. Bueno. ¿Qué más les puedo preguntar o decir de estos datos? Por ejemplo, muchachos, ¿cuál es el dato, cuál es el biocida que tuvo la mayor variabilidad? ¿Qué pensarían ustedes? Tienen 2 datos o 2 formas de mirar esa variabilidad. Uno es la desviación estándar y otro el coeficiente de variación. En nuestro laboratorio, por si acaso, aplicamos un coeficiente de variación del 10% para considerar que los datos son homogéneos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el biocida que tiene la mayor variabilidad? El biocida B. Biocida B para que tuvo mayor variabilidad, ¿no? ¿Podría uno explicar de dónde viene esa variabilidad del biocida B? De la dispersión de los datos, imagino yo. Ajá, correcto. ¿Y esa dispersión de los datos de dónde proviene? ¿De dónde creen que puede venir? Acuérdense Puede la ser- anatomía del experimento. En este caso... Puede ser factores ambientales. Eso, ¿vale? 1, factores ambientales. Muy bien. Cosas que no podemos controlar, ¿no? La luz, la temperatura del día, la hora en que fue hecho el ensayo. Y otro error, ¿de dónde puede provenir? Errores experimentales, errores que haya hecho la Eso. persona al sacar los datos, al observar. Eso. Durante toda la experimentación, por ejemplo, la persona no midió muy bien los miligramos o los microlitros o los mililitros de biocida que aplicó a la muestra, ¿entienden? De pronto, por decir algo, aplicó un microlitro a las 100 pulguillas
y aplicó realmente una cantidad no exacta. Entonces, por ahí. O pesó mal, o pipeteó mal, o aplicó mal. Algo pudo haber pasado, ¿no? Entonces, son errores experimentales debido, precisamente, al experimentador o a los instrumentos de medición. ¿Cuáles? La balanza, el conteo. ¿Qué tal que haya contado mal, ¿no? El número de pulguillas muertas, ¿no? Todas esas cosas son errores experimentales. Entonces el error está por factores ambientales, pero también errores aleatorios experimentales que no se pueden controlar. Muy bien. Entonces el biocida B tuvo mayor variabilidad, pero en términos generales la variabilidad del ensayo es del 12.58, la variabilidad total, ¿no? De todo el ensayo. Es decir, ¿cómo calculamos el coeficiente de variación total? Dividimos la desviación estándar total de todos los datos y la dividimos entre el promedio. 8.01 dividido 63.67 y por 100 me da 12.58. ¿Vale? Vamos a la tabla ANOVA. Aquí está todo. ¿Cuál es la suma de cuadrados entre tratamientos? Es decir, entre biocidas, entre grupos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 296,333. Correcto. Esa es la variabilidad debida a los tratamientos, debida a los biocidas o debida a los grupos. Las tres palabras que les he dicho son sinónimos, ¿vale? Grupos, tratamientos o biocidas son, en este caso, sinónimos. 296,33. ¿Cuántos tratamientos teníamos? 3, que son las 3 biocidas. 3 biocidas. ¿Cuántos grados de libertad? 2. 2, o sea, K menos 1. ¿Cuál es la media del cuadrado o el cuadrado medio, como dice ahí? 148,167. Muy bien, que era el valor que obtuvimos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la variabilidad debida al error? 795,667. Correcto. O el que dice Entonces, intragrupos. Muy bien. Cuando hablamos de intragrupos, es que él calcula dentro de un grupo cuál es esa variabilidad. Y coge el grupo 1, el grupo de biocidas, y mira la variabilidad debida al error. Es decir, como hay 6 repeticiones, en cada grupo hay posibilidad de calcular el error dentro de cada grupo, ¿ya? Entonces, la variabilidad entre grupos es la variabilidad debida al error. Y para calcular la variabilidad debida al error, necesitamos que cada ensayo se realice varias veces en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, el error se puede calcular siempre y cuando tengamos un número de repeticiones adecuado que yo les recomiendo a ustedes en su, ya de aquí en adelante, su quehacer investigativo, estudiantil y profesional, que el número de repeticiones por cada ensayo sea superior a 3. En este caso, tenemos 6 ensayos por cada tratamiento, que nos permite calcular el error. Por lo tanto, si tenemos 6 ensayos en cada tratamiento, ¿cuántos ensayos totales tenemos? 18, profe. Muy bien, 18. Tenemos 6 ensayos por cada tratamiento, tenemos 18 ensayos totales. ¿Y cuántos grados de libertad nos podemos calcular para el error? 15, profe. 15, ¿vale? Es decir, en cada ensayo tenemos 5 ensayos independientes, es decir, n sub i menos 1, 6 menos 1 da 5 ensayos por cada tratamiento para escoger el error. Y como son 3 tratamientos, 5 por 3, 15, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la media del cuadrado debido al error? 53,0444. Que resulta de dividir 795.66 entre 15, ¿vale? Y habíamos dicho que la suma de cuadrados total era 1092, eso fue lo primero que calculamos. Entonces, la razón F, que ven ahí, es de dividir el cuadrado medio
de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. 148.167 dividido 53.044 me da 2,79. ¿Vale? Ese 2,79 lo comparamos con ¿qué valor de F de la tabla? Acuérdense, el F en función del nivel de significancia, que era 0,05, 2 grados de libertad del numerador y 15 grados de libertad del denominador. ¿Cuánto nos dio F de la tabla? 3,68. 3,68 o 69, ¿no? Algo así. 68 creo. Sí. Bueno, entonces como la razón F o el F calculado es menor que el F de la tabla, ¿qué hacemos? No se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, no existen diferencias significativas entre las medias de los 3 biocidas o entre el porcentaje de polvillas muertas debido a los 3 biocidas aplicados, ¿vale? Entonces vamos a leer el Stat Advisor. Dice así: la tabla NOVA descompone la varianza de los datos en 2 componentes, un componente entre grupos y un componente dentro de grupos. La razón F, o sea, el F calculado, en este caso es igual a 2,79, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos, que son los cuadrados medios, ¿no? Puesto que el valor de P, miren que aquí ya nos da el valor de P. Ese valor de P me gustaría que alguien me dijera cómo lo calcula o que lo pudiera calcular, ¿no? Algún voluntario o algún grupo voluntario escoja este ejercicio y me calcula el valor de P y me lo expone en algún momento, en alguna clase, y me lo dice cómo lo calculó, ¿sí? Y entonces, ese valor de P, muchachos, nos dio 0,0931. Como el valor de P es mayor o igual a 0,05, entonces llegamos a la conclusión de que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 3 biocidas con un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué nivel de confianza del 95%? Porque nuestro nivel de significancia es del 5%. El nivel de confianza es del 95%. ¿Vale? Entonces, como el valor de P es mayor que 0,05, ¿no? Entonces, no existen diferencias significativas entre los biocidas. No hay diferencias significativas entre las medias o entre los porcentajes de polvillas muertas de los 3 biocidas. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la tabla de medias, ¿no? Límite superior, límite inferior. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta es la clase que me faltaría darles a ustedes, ¿no? Entonces vamos, muchachos, a hacer lo siguiente, si les parece. La próxima clase vamos a hablar de las pruebas de múltiples rangos. ¿Les parece? Próxima clase. Prueba de múltiples rangos. Y con la prueba de múltiples rangos, después de haber terminado este tema, hacemos el parcial. O sea que el parcial lo vamos a aplazar. ¿Les parece bien? Entonces, la próxima clase es 14 de septiembre. El 14 de septiembre vamos a ver las pruebas de múltiples rangos. ¿Cuáles pruebas de múltiples rangos? Hay varias pruebas de múltiples rangos. Está la prueba de Tukey, está la prueba de Duncan y está la prueba de la LSD, de Fisher. ¿Vale? Vamos a ver esas 3 pruebas la próxima clase y con eso cerramos
este primer ciclo o esta primera unidad para poder realizar el 21 de septiembre el primer parcial. ¿Están de acuerdo? Alcen la mano los que están de acuerdo a hacer el parcial, el primer parcial, el 21 de septiembre. ¿Estamos bien, no? 21. Espero no equivocar. Voy a revisar el calendario. Sí, 21 de septiembre es martes. Entonces, el 21 de septiembre a las 9 de la mañana hacemos la primera evaluación. ¿Les parece bien? Profe, ¿va a ser práctico también? Es teórico práctico, ¿no? Es teoría y práctica. ¿O hay algunos interesados que se realizara la próxima semana el primer parcial de pronto? Entonces vamos a hacer votación, ¿no? ¿Quiénes están interesados que el parcial sea la próxima semana? Y al Profe, pero si se realiza la próxima semana, solamente iría lo que nos explicó en esta clase, ¿verdad? Correcto. Ok. Va toda la teoría desde el inicio hasta lo de hoy. No entraría las pruebas de múltiples rangos. Solo estaría hasta lo de hoy, análisis de variables. Entonces, alcen la mano quienes quieran la primera evaluación la próxima semana. O la próxima semana sería 14. O los que quieran que el primer parcial lo hagamos el 21 de septiembre. Incluyendo las pruebas de rangos o también se llaman de rangos múltiples. Entonces vamos a hacer votación. Los que quieran el parcial la próxima semana. Bueno, la próxima semana solo veo que hay 7 interesados más, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana seguimos con lo que son las pruebas de rangos múltiples, la prueba LSD de Fisher, la prueba de Duncan y la prueba de Tucker. Y después de la próxima semana, ¿no? Entonces ya definimos la realización, si lo hacemos para el 21 de septiembre, la primera evaluación del primer parcial, ¿no? Pero sí es importante, yo creo, seguir con las pruebas de rangos múltiples para seguir con los ejercicios que planteamos. Sobre todo con el de hoy. Y así cerramos este ciclo. ¿Vale? Bueno, muchachos, un buen almuerzo, una buena tarde. Pasen un buen día. Hasta la próxima semana. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, gracias, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.